Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Hace descansar en verdes praderas, nos conduce a las aguas tranquilas, nos repara las fuerzas y nos guía por el recto sendero, su nombre es amor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, a mí nada me faltará. Si el Señor es tu pastor, a ti nada te va a faltar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y aunque esté oscuro el camino, ningún mal yo temeré, porque tú estás conmigo y yo contigo en oración. Tu vara será mi fuerza y tu bastón sea mi confianza, porque tú como Padre me proteges, oh buen pastor. Para todos. Aquí, bueno, con esta lluvia de bendiciones, ¿verdad? Lluvia que cae para bendecir la tierra, para bendecir las plantaciones, los sembradíos, los árboles y aún el agua que necesitamos, ¿verdad? Pero también recibimos el agua del Espíritu Santo. Así que hoy estamos, bueno, cubiertos de bendiciones por esta agua. Y bueno, hoy es un día muy, muy especial, muy bendecido. Y hoy estoy acompañada de mi amigo Steve y él les va a saludar. Hola, buenas tardes a todos, amigas y amigos, ¿cómo están? Qué gusto estar de nuevo con ustedes aquí en su programa en el Monte de la Gracia. Y siempre es un gusto y un privilegio estar de invitado aquí para compartir un poco de la palabra de Dios, de la sabiduría de Dios. Y gracias a Inesita y a Dios por la oportunidad. Y bueno, es que muchas gracias a don Andy Torres, que él siempre nos da esta oportunidad aquí en esta emisora amiga Radio Costa Rica. Si nos estás escuchando por la radio,
Ahí también puedes ser bendecido, edificado, y puede ser que estés en la página web o también ya en el canal de YouTube y o a través del Facebook, ¿verdad? Y también puedes vernos a través de Skype, cuando hemos grabado a través de Skype, ahí puedes ver, está pasando el canal de YouTube, los programas, que son muchos, así bueno, que sí. ahí puedes encontrar palabra del Señor. Vamos a empezar este programa hoy con un tema muy, muy necesario para cada uno de nosotros. Así que vamos a hablar con nuestro Padre Celestial y yo le voy a pedir a Steve que haga una oración por ustedes. Claro, Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí en esta radio hoy compartiendo Sí, con las Padre. personas, haciendo nuestro aporte, nuestro granito de arena para ayudar a todos los que nos escuchan, a todos los Sí, que algún día Señor. nos van a ver y trayendo temas de nuestro interés para nuestro desarrollo y crecimiento. Pedimos tu bendición y ayuda para todos los que estamos aquí reunidos, para los que están oyendo y viendo, y que tu ayuda, tu gracia y tu amor esté con nosotros en toda área donde lo necesitemos, que tú puedas intervenir y puedas poner tu mano al que necesita sanidad, que sea sano, al que necesite dirección y sabiduría, que esta enseñanza le ayude y que así podamos seguir adelante en este camino que hemos decidido recorrer. Gracias, Padre, porque siempre estás con nosotros, y gracias porque siempre me oyes. Gracias, Papito Santo, te adoramos y te bendecimos. Bueno, recibe hoy la bendición de este estudio, esta palabra que necesitamos cada uno de nosotros. Puedes escribirnos a través del Facebook o a través de mi correo electrónico con amoreternoinés@hotmail.com, y puedes enviar tus peticiones, puedes comunicarte con nosotros. Queremos decirle que les amamos aquí en Radio Costa Rica. Les amamos con todo el corazón y deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Si este programa es de bendición, compártelo con otras personas. Y voy a pedirle a don Andy que me ponga ahí la primera diapositiva. Hoy vamos a estudiar, vamos a aprender, vamos a recibir este estudio, cómo comprender las escrituras y por qué debemos estudiarlas. Sabemos, Steve, que bueno, mucha gente entiende de que la Biblia, la palabra de Dios, es importante. Sin embargo, a pesar de que sabemos que las escrituras, las santas escrituras, porque así realmente como originalmente, ¿verdad? Se le deben de llamar, sí, ¿verdad? Después fue que ya los llamaron Biblia o Biblios, que significa colección de libros, ¿verdad? O biblioteca. Exacto. Pero las santas escrituras fue como originalmente se decía. Y aunque mucha gente sabe lo importante que es estudiarla, sin embargo, no lo hacemos, ¿verdad? Ni aún los creyentes, ¿verdad? Leemos ahí un poquitillo, como decir, ay, haga su devocional, pero otra cosa es estudiar las escrituras. Entonces, Steve, ¿por qué es que es tan importante estudiarlas y cómo comprenderlas? Ajá. Esto es de suma importancia, Inesita, porque Dios siempre ha querido educar a su pueblo. Dios siempre ha querido enseñarnos. Dios siempre ha querido que nosotros podamos, hasta donde nos sea posible, comprender cómo es que Él trabaja, cómo es que Él opera en nuestras vidas, en el mundo. Y para eso Él dejó su palabra. Como Dios quería educar a su pueblo, entonces Él le entregó su palabra. Él le dijo al pueblo de Israel y luego a toda la humanidad, que ya vendríamos a hacer, ya la puerta se abrió para todos. Aquí está mi palabra. Esta es la manera en que nosotros podemos comprender en nuestra humanidad cómo es Dios, cómo piensa Él, cómo es que Él opera, cómo es que Él trabaja. Cuando nosotros vemos los milagros que Dios hacía, por qué a veces les llamaba la atención, por qué otra vez les tenía misericordia, por qué Él actuaba con tanto amor hacia un pueblo infiel. O sea, eso es que Dios nos está diciendo. Cómo es que Él se comporta, por qué Él es tan amoroso, por qué Él es tan bueno, pero por qué también a veces nos tiene que jalar la oreja un poquito, como un padre lo tiene que hacer con sus hijos. Entonces, lo más importante aquí es que para empezar comprendamos que Dios siempre ha querido educar a su pueblo, Dios siempre ha querido educarnos, y para que nosotros podamos aprender todo lo relacionado en el reino de Dios, no hay manera de llegar a conocerlo y a comprenderlo si no es a través
de las Escrituras. Entonces es por eso, ¿verdad? Ahí respondo la pregunta que necesitamos tanto esto, pero esto es de urgencia, sí es de urgencia el asunto. Sí, así es. Entonces, como dice Steve, ¿verdad? Es algo urgente, no es para dejarlo para después ni en segundo plano. Entonces, para poder empezar con el tema, voy a pedirle a don Indy que me ponga en la segunda diapositiva. ¿Por qué debemos leer y estudiar las Escrituras, Steve? Aquí vamos a dar razones de peso, vamos una por una, ¿verdad? Ahí en la otra diapositiva viene la primera razón, razones de peso. Ahí va la primera. Sí. La primera razón es Romanos 15:4, para enseñarnos, ¿verdad? Esa es la primera razón. Y ahí está el versículo. Y dice en Romanos 15:4, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, lo primero es ser enseñados en todos los asuntos del reino de Dios. Entonces, ahí nos dice que es a fin de que por paciencia y consolación, o sea que a través de las Escrituras vamos a recibir esperanza, vamos a recibir algo que necesitamos, Steve. Exactamente. Este versículo, Inesita, me sorprende a mí que es un poco desconocido. Eso me sorprende a mí, porque esto debería ser más conocido de la cuenta, ¿verdad? Sí. Porque esa es la primera razón por la que nosotros debemos leer y estudiar las Escrituras, porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Mire, eso debería ser tan conocido como el Salmo 23, como Filipenses 4:13. Es increíble la cantidad de creyentes que vemos que se saben es 3 versículos. Juan 3:16, el Salmo 23 y Filipenses 4:13, nada más. No, necesito agregar este versículo. Mire, debería ser doctrina este versículo, porque cuando usted lee ese versículo y el apóstol Pablo dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, entonces usted dice, entonces que yo vaya y lea la historia de David, ¿eso para qué lo voy a leer yo? Pues porque hay una enseñanza ahí. Tenemos que ir a ver cuáles fueron los errores que Israel cometió, pero no para juzgar a Israel, no para que nos pasemos de listos ahora a señalarlos a ellos, sino para aprender de lo que ellos hicieron bien, para nosotros seguir ese ejemplo, y de lo que ellos hicieron mal, para nosotros no hacerlo. Pero necesitamos tener esto bien claro. Las cosas que se escribieron antes, o sea, todo lo que está en las Escrituras, para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, esa es la primera razón. Como Dios siempre ha querido educar a su pueblo, Él nos va a empezar a dar enseñanzas. ¿A través de qué? De todo lo que nosotros encontramos en este libro. Así es, ¿verdad? Entonces, la primera razón por la cual tenemos que estudiar las Escrituras es para enseñarnos. Y ahí vamos a encontrar consuelo, paciencia, ayuda, fortaleza, esperanza sobre todo, que es lo que tanto necesitamos. Exacto. Entonces vamos a la otra diapositiva. Dice, para que Dios nos eduque. Qué bueno eso, ¿verdad? Sí. Isaías 48:17 si dice... Quiere, lo lee aquí porque, y se lo voy a buscar en esta, porque es que ese no se lo apunté ahí, ese es el que falta. Dice Isaías 48:17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Bueno, qué importantísimo, ¿verdad? ¿Y cuál es el otro? Es el mismo, pero en otra versión. En otra versión. 48:17 dice... El Señor, su Redentor, el Santo de Israel dice, yo soy el Señor Dios de ustedes, que los castiga para su bien y que los guía por la senda que deben seguir. Ok, mire qué importante esto. Dice, yo soy el Señor Dios tuyo, Redentor tuyo, el Santo de Israel, que te enseña provechosamente y te encamina por el camino que debes seguir. Pero ojo las palabras, que te enseña provechosamente. Ahora, ¿quién es el que enseña? Un maestro. De manera que Dios en este versículo se está presentando a nosotros como maestro.
Y esto casi nadie lo dice, porque Sí. nosotros toda la vida nos han dicho que Dios es amor, que Dios es nuestro Padre, que Él es nuestro Dios, pero casi nadie dice que Dios quiere ser nuestro maestro. Entonces, hoy yo traigo esta cita, ¿verdad? Hoy mismo, para que todos los que van a ver este programa algún día sepan que Dios se está presentando a ti como maestro. Tal vez es una faceta de Dios que nunca nos habían dicho. Puede ser que no lo sabíamos porque nunca nos lo habían dicho, pero para eso es este programa. Usted tiene que saber, y todos tenemos que saber, que Dios quiere presentarse a nosotros como maestro. Él quiere enseñarnos provechosamente, dice el verso, provechosamente te encamina por el camino que debes seguir. Pero ¿cómo te va a guiar? ¿Cómo te va a encaminar? ¿Y cómo te va a enseñar? Porque Dios lo que está diciendo es, yo quiero hacer una función de maestro contigo. Qué bueno, ¿verdad? Sí, y en realidad por eso también, bueno, nuestro Padre Celestial es nuestro maestro. A Yeshua se le decía el maestro. Claro. De hecho, que cuando el monte donde subió Abraham, ¿verdad? El monte Moría, significa el lugar donde Dios educa. ¿Verdad? Que casi nadie siempre se presenta, bueno, que sí, que subió, que iba a sacrificar a su hijo, todo esto, pero no se dice el significado, que es el lugar donde Dios educa y cómo lo educó, ¿verdad? Exactamente. Entonces, vamos a la tercera. Sí. Dice la tercera razón. La tercera razón, ¿verdad? Ajá. La primera era La primera es para enseñarnos. Para hacer, exacto, Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se Ajá. escribieron. La segunda es para que Dios nos eduque, porque Él Ajá. quiere ser nuestro maestro. Ajá. Y la tercera, para que nos guíe y nos dé dirección. Y el Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ujú. ¿Ves? Dios quiere enseñarnos. Él Ajá. quiere que nosotros comprendamos y Él quiere mostrarnos el camino donde nosotros tenemos que andar. Él dice que sus ojos estarán fijos sobre nosotros. Él nos va a guiar, Él nos va a hacer entender, Él nos va a mostrar el camino. Pero ¿cómo nos lo va a mostrar? A través de su palabra. Y también Él nos va a mostrar ese camino como un padre a su hijo. ¿Usted ha visto cuando un papá lleva a su hijo de la mano y le dice, no papito, por ahí no camine porque se me puede caer, ¿ves? Y si el hijo se cae, lo levanta, o si él ve que está en peligro, lo jala y le dice, no, casi se me cae, ¿ves? El padre va guiando a su hijo, le va mostrando el camino. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero Dios quiere hoy presentarse a nosotros y que veamos su faceta no solo de Dios, no solo de Padre, sino también de Maestro. Una faceta, yo creo que un poco olvidada de Dios, pero hoy yo claramente, Dios nos lo está hablando a todos. Dios se está presentando a nosotros como maestro, diciendo yo quiero educarte, quiero enseñarte cosas nuevas, cosas que estaban ocultas y que tú no conoces, quiero enseñártelas a ti. Ajá, y qué lindo, ¿verdad? Saber esto, porque a veces mucha gente dice, ay no, pero es que yo no entiendo, es que no sé cómo, o por qué sucede esto, por qué sucede lo otro, pero no nos sentamos a estudiar esas escrituras, donde ahí el Señor nos va a enseñar, Él va a ser nuestro maestro, Él nos va a guiar, dice esta última razón, nos va a guiar, nos va a dar dirección a través de la palabra del Señor. Dice que te haré entender, o sea que al nosotros empezar a escudriñar las escrituras, Él nos va a dar entendimiento también. Exacto. Nos va a ayudar, nos va a enseñar el camino. Y dice, sobre ti fijaré mis ojos, o sea, yo entiendo que el Señor al ver el interés de nosotros, al escudriñar su palabra, dice que Él fijará sus ojos sobre nosotros y entonces nos va a hablar, nos va a decir, es por aquí, te enseñaré, te guiaré, te ayudaré. Exacto. Vamos a la otra razón. Ajá. Dice, ¿de dónde viene la dirección, guianza y revelación? De la fuente de la sabiduría que son las escrituras. No recibimos guianza de Dios alejados de la palabra. Sí, esto es crucial y quiero explicarlo de esta manera, porque hay muchas personas que tal vez ya han ido por algunos años a la iglesia, ¿verdad? Entonces ya adquieren cierto conocimiento y empiezan a pensar que ya saben cómo es el asunto, ¿verdad? Ajá. Al final vamos a dar unas recomendaciones, por cierto, para evitar estos errores de principiantes. Y entonces
pasaba que habían personas que querían decir, yo quiero profetizar, yo siento que le quiero dar una palabra profética a alguien, o yo tuve una revelación, y empiezan, y entonces uno le pregunta a esas personas, y digamos, ¿cuánto tiempo pasa usted en las escrituras, digamos así, para saber qué es lo que Dios le está mostrando y revelando? Entonces las personas están alejadas muchas veces de tener un tiempo personal, y no cuenta el tiempo de la iglesia. Estoy hablando de cuánto tiempo sacas o sacamos para estar en las escrituras, para tener un tiempo con Dios, con la palabra, pero fuera de las reuniones de la iglesia, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que los tiempos son raquíticos. Entonces, como una persona que está lejos de la palabra va a venir a estar teniendo revelaciones, sueños y profecías? Eso no se puede hacer, porque la inspiración, la guianza, la dirección y la revelación viene de la palabra, no de los inventos, ¿verdad? No de lo que yo me imaginé, porque de ahí surgieron las sectas, de cosas que empezaron a imaginarse, a surgir, que se me apareció un caballo, que apareció del cielo, que no sé qué cuánto, cosas que no están en la palabra, que no fueron inspiradas por la palabra, y así no se vale. Y como dijo Gigi Ávila, y quiero recordar unas palabras que dijo, esta generación de gente nunca están de tiempo, nunca tienen tiempo en la palabra, y tienen más revelaciones que Juan en la isla de Patmos. Sí, imagínese usted, sí. O sea, quieren tener revelación, tienen sueños, sí. Dios les revela cosas supuestamente, pero nunca están en la palabra, sí, y así no se puede. Tenemos que empezar a dar algunos principios para regular el asunto, porque eso así no funciona, esa no es la manera en que Dios trabaja, porque Dios no puede hablar a una persona que está alejado de las escrituras, está errando, porque el primer mensaje que Dios tiene para usted lo encuentra aquí, todo lo que está aquí. O sea, tenemos mucho que estudiar por el resto de nuestra vida, pero empezar a tener revelaciones sin tener tiempo en la palabra, vamos por ahí mal, porque sí, ahí es donde la gente se desvía. Entonces, para todos los que nos están escuchando o nos están viendo, lo primordial es estudiar las Santas Escrituras, meternos ahí, escudriñarlas, no solamente leerlas, escudriñarlas, compararlas, saber de las traducciones, saber de las diferentes versiones. Eso es estudiar, no es nada más que yo, voy a leer aquí un pedacito, punto, ya cumplí. No, eso no es estudiar, ¿verdad? Por eso el Señor decía, escudriñad las Escrituras. Escudriñar es entrar más profundo, ¿verdad? Es profundizar. Es profundizar. No es nada más como dice Steve, solo lo que estudié, ya fui al culto o a la reunión, ¿verdad? Depende de la congregación donde vaya, y ya ahí recibí una enseñanza y punto, ya estoy tranquilo. No, es uno mismo estudiarla, ¿verdad? Entonces vamos a la otra. De hecho, quiero mencionar algo, Inesita, que nos enseñó el apóstol Roberto Bonilla, que en paz descanse, sí. Que esa palabra escudriñar las escrituras, que Jesús la dijo, es el trabajo de un investigador de arqueología, el trabajo que hace un investigador de ese calibre, ¿verdad? Que todo es extremadamente profundo y cuidadoso. Ese es el trabajo profundo que hace, esa es la palabra que se usa cuando Jesús dijo escudriñar las escrituras, o sea, es profundizar en el asunto. O sea, hay personas que tienen una Biblia en la casa y nunca han comparado lo que dice un versículo de la Biblia que ellos tienen con otra, imagínense. Y nosotros que estudiamos, que tenemos 6, 7 versiones diferentes, y hay personas que nunca han comparado ni siquiera una con otra. Sí. Entonces, apenas una como para, exactamente, ¿verdad? Sí. Habiendo tanto, porque es que hay tantas, hay muchas tan versiones lindo, ahora, ¿verdad? Y es, comparar y es muy enriquecedor. Claro, es enriquecedor, y sobre todo, ¿verdad? Bueno, más si uno tiene un segundo idioma, todavía tiene una herramienta más, ¿verdad? Si nos da tiempo al final, daremos recomendaciones de algunas versiones ahí, para que sigamos ahí con el tema. Y entonces, qué lindo lo que nos acaba de decir Steve, ¿verdad? Lo que sabemos que significa escudriñar, que es el trabajo de un arqueólogo, un investigador, un arqueólogo. Eso fue lo que quiso decir Yeshua cuando dijo escudriñad. No es así rapidito. No es por encimita. Sí. Entonces vamos a la diapositiva. Y otro versículo. Dice, ¿cómo nos va a guiar Dios? ¿Cómo nos va a guiar el Señor? ¿Cómo nos va a enseñar? ¿Cómo nos va a educar? Dice el Salmo 31:6. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. ¿Por qué pusimos ese versículo ahí? Porque estamos diciendo cómo es que Dios nos va a enseñar,
cómo es que Dios nos va a educar, cómo es que nos va a guiar, y es a través de la palabra. El salmista dijo, yo aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, o sea, yo aborrezco a los que esperan en otra cosa que no sea en Dios. O como ahí no están todavía, la Biblia no existía como nosotros la tenemos ahora, por eso es que él dijo, yo espero en Jehová, pero si él estuviera hablando ese salmo hoy, él diría, yo espero es en lo que está escrito, en lo que tú has hablado, en lo que tú has prometido. Y una cosa que quiero decir, Inesita, es increíble ver la gente. Mire, yo creo que esta situación que está viviendo el mundo está demostrando dónde la gente tiene su fe y su esperanza. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hayan personas que esperan más en las noticias que en lo que Dios ha dicho? ¿Cómo es posible? Yo quiero decir esto aprovechando la oportunidad. A mí me sorprende y me parece increíble ver las personas cómo esperan en las noticias, cómo este presentador del canal, mejor no digo cuál, se para en su cubículo ahí a decir esto va para peor, vamos para peor. Y yo me pregunto, ¿cuánta gente le estará creyendo a él? Y le creen todo lo que el hombre dice como que fuera Dios que se apareció y escribió en piedras. Y la palabra que es eterna, no la creen. Creen más a las noticias, a lo que le dice un fulano, un sutano y un mengano, que a lo que Dios ha hablado y a Dios ha prometido en su palabra. No, eso es preocupante. Eso es preocupante. Entonces, prefiero repetir las palabras del salmista. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, pero yo es en Dios que he esperado. Y podríamos decir, y en su palabra, no en cualquier cosa. Así es, ¿verdad? Si uno espera siempre, yo a veces lo he dicho, más profesionalismo, en el que hayan noticieros que verdaderamente no solo nos lancen todo lo negativo, ¿verdad? A veces uno pone las noticias y yo empiezo a contar una noticia mala, otra noticia mala, Sí. Y al final, a veces digo yo que falta de creatividad y falta de profesionalismo. Porque qué lindo, ¿verdad? Que haya investigaciones de esto, de lo otro, de diferentes temas. No sé, ¿verdad? Pero sí, que tenemos que seguir muchas cosas, muchos consejos. Pero el asunto es que lo más importante que tenemos que hacer, que es buscar de Dios y clamar a Él y refugiarnos en Él y recibir la enseñanza de Él para ver cómo salir adelante, eso es lo que estamos dejando de lado. Entonces ahí es donde estamos mal. Y las noticias, hay personas que las noticias no se la pierden, digamos. ¿Sí? Pero si usted les pregunta si su tiempo de la palabra día a día no lo descuidan, y usted va a ver que a veces sí lo descuidan, pero las noticias, mire, no falta un minuto para que empiecen y ahí ya lo están poniendo. Entonces, por eso usted verá personas que luego tienen una fe raquítica. Usted ve personas que caen en situaciones que ya no tienen fe, que no tienen esperanza, que usted los ve como gente raquítica espiritual porque no se están alimentando con la palabra de vida. Mis palabras, dijo Yeshua, son espíritu y son vida. Y yo veo gente que no se está alimentando con ese espíritu que Jesús tenía, con esa vida que Él nos quiere, no se está alimentando de eso. Porque los veo hambrientos, creyendo cualquier otra cosa, en vez de creer lo que está escrito en la palabra. O sea, necesitamos que se levante una generación de gente que va a creer y va a permanecer creyendo en lo que Dios ha dicho, por encima de lo que digan los demás. Las noticias, bueno, yo las veo pues porque yo tengo que estar informado, pero eso no me domina, eso no me gobierna, y eso ya lo hemos dicho aquí varias veces. Sí. Ese no es el centro de mi vida no la rigen las noticias, ni ningún noticiero, ni lo que diga la OMS, no gobierna mi vida eso, porque yo decidí que mi vida la gobierna Dios y su palabra. Sigamos entonces porque para que nos dé tiempo. Dice entonces, bueno, el otro dice. Cuarta razón por la cual debemos estudiar las escrituras. Ajá. Dice, para ser más sabios. Proverbios 1:5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Ok, ahí una pausa. Oiga esa frase de Salomón, del hombre más sabio. Dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Y necesita, ¿sabe qué nos falta mucho a nosotros? Oír más. Sí. Oír más palabra, más enseñanzas, más audios, más videos.
¿Por qué? Oirá el sabio y aumentará el saber. O sea, ¿qué sabios son los que toman tiempo para aprender, para oír cosas de las Escrituras? ¿Qué sabios ellos? Aumentarán su saber, dice Salomón. ¿Ves? Aumentarán su saber. Nos hace falta oír más. Y también tenemos otro verso ahí. Dice 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Muy bueno, porque aquí el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo y le dice, Timoteo, tú que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Imagínese que nosotros le dijéramos eso a la gente todo el tiempo. ¿Qué diferencia tan grande hay cuando se le dice a una persona, uy, usted ya es cristiano, ya es de una creencia así, ay, lea la Biblia, ¿verdad? A diferencia de decirle a una persona, usted debe empezar a aprender y a leer las escrituras, porque eso es lo que va a llegar a hacer usted es más sabio. Entonces la persona dice, pero ¿cómo es eso? Así yo siendo un simple ser humano, voy a llegar a ser más sabio si aprendo más las escrituras. Sí, Señor. Entonces, eso es lo que le deberíamos decir. Lo que estoy diciendo con esto es que el principio es basado en el diseño de Dios y no basado en una creencia de una religión, porque si no las personas piensan que están en la religión correcta, y hemos dicho aquí muchas veces que no hay religión correcta. Jesús no trajo una religión, ¿ves? Entonces, cuando le decimos a la gente que lean y estudien las escrituras, es para que sean más sabios, para que aumenten su saber, para que conozcan más a Dios, y no porque son de tal o cual creencia. Porque si no, estamos diciéndoles que hagan algo basado en una religión y ese no es el diseño de Dios, entonces hay que tener cuidado. Y vea qué importante, Steve, que lo que dice en este proverbio, ¿verdad? Dice, oirá el sabio, o sea, una persona que ya es sabio, ¿qué va a buscar? Va a aumentar su saber. Seguir escuchando más. O sea, no es de que yo diga, no, ya yo lo sé todo, entonces ya yo no necesito saber más nada. Y luego dice, el entendido. Si tú te consideras una persona entendida, vas a buscar adquirir consejo de la palabra de Dios. Si te consideras inteligente y sabio, vas a aumentar el saber. ¿Cómo? Escudriñando las escrituras. Dice que el entendido adquirirá consejo, como los consejos y recomendaciones que vamos a dar ahorita al final de este tema. Entonces, muy bueno, y necesita eso. ¿Verdad? Importante, sí. Bueno, seguimos, donde Andy dice, para ser instruidos, esa es la otra. La razón número 5. La razón número 5 por la cual debemos de escudriñar las escrituras. Para ser instruidos y preparados para llegar a cumplir el propósito de Dios, ¿verdad? Que hemos hablado aquí de lo que es instruirse, que es más allá todavía de ser enseñado. Es que todo, son varias palabras que necesitamos entenderlas. Dios nos educa, Dios nos enseña, Dios nos instruye, Dios nos aconseja, Dios nos prepara a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice 2 Timoteo 3:16-17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire qué hermoso, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí. Sí. ¿Ves? Pero dice que la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir y preparar a esa persona. Pero para prepararla, ¿para qué? Para que llegue a cumplir un gran propósito. Dios tiene un propósito para cada ser humano, pero nunca lo puedes llegar a cumplir si no te educas, si no te dejas instruir, si no te dejas corregir, si no te dejas redarguir por las escrituras, si no te dejas ser formado, educado e instruido por las escrituras. La palabra, la Biblia, las escrituras es un libro de instrucciones. Por eso decía útil para instruir, o sea, instruir viene de recibir instrucciones. Perdón, y hemos dicho aquí de quién usted recibe instrucciones. Todos tenemos que recibir instrucciones, todos. Y aquí están las instrucciones de Dios. Entonces, esto es muy importante. Así es, entonces ya llevamos 5 razones
por las cuales debemos de escudriñar las escrituras, ¿verdad? Vamos a la otra, dice, una clave de sabiduría. aquí hay una regalo. clave de sabiduría, apúntala así, si tienes dónde apuntar, dice, la única parte del evangelio que funciona para ti es la que tú conoces, no la que tú no conoces. Eso es muy bonito. Mire cómo los amamos aquí a todos los que nos están viendo. La única parte del evangelio que funciona para ti es la que tú conoces, no la que tú no conoces. Si una persona no sabe que Dios sana hoy y piensa que Dios solo sanaba allá en Hechos de los Apóstoles y no sabe que Dios sana hoy, bueno, seguramente esa persona, como no sabe, podría ser que muy difícilmente va a ser sanado. O muy difícil una persona que cometió un pecado, por ejemplo, y le cae toda la culpa encima y no sabe todos los versículos para vencer la culpabilidad que están en las escrituras. Por ejemplo, cuando Pablo dice que Dios, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados, nos dio el ministerio de la reconciliación, o que en Cristo Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, o que yo por amor a ti mismo, por amor de mí mismo es que borro tus rebeliones, borro tus pecados. ¿Ves? La persona que no sepa esto, bueno, seguramente estará en culpa un buen tiempo hasta que algún día aprenda estos versículos que están en la palabra, que nos ayudan a vencer la culpabilidad, a levantarnos, a seguir adelante, a recibir dirección, enseñanza, instrucción, todo lo que tanto necesitamos para llegar a cumplir un gran propósito. Entonces ahí la palabra dice que nos va a hacer perfectos y preparados para llegar a cumplir con eso. Vamos a la otra diapositiva. Ajá. Dice, ¿cómo puedo comprender las escrituras? Hechos 8:26 al 31. Sí, ahí vamos a ver una historia rápidamente, pero como hay poco tiempo, solo son unos versículos ahí del 26. No, sí, devuélvase, para que la gente lo pueda anotar ahí en la casa. Son solo 5 versículos, aquí los leemos rápidamente, o si no se los cuento en resumen. Sí, es la historia de Felipe y el etíope, ¿verdad? Sí. Dice que un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a la callecita tal. Cuando el hombre llega allá, dice que había un carruaje que iba ahí en el camino. Entonces el Espíritu Santo le habla a este hombre y le dice, acércate al carro. Cuando Felipe se acerca al carro, Felipe era un creyente, ¿verdad? Entonces ya Dios le hablaba a él. Entonces la voz de Dios le habla y le dice, acércate a ese carruaje. Felipe se acerca al carruaje y cuando él se acerca, escucha que va montado un hombre, y es importante el hombre, que iba leyendo las escrituras en Isaías. Entonces, como Felipe lo escucha, que el hombre va leyendo la palabra, le pregunta, oye, ¿entiendes lo que lees? Ahora sí, si quiere, vamos a ver, estoy en el verso 30. Cuando Felipe le oyó que leía en el profeta Isaías, le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y el hombre dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Qué le parece eso? Aquí dice, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo ha explicado? Muy bueno, ¿ves? Sí. Ahí dice, si nadie me lo ha explicado, aquí lo dice, ¿cómo voy a entender si alguien no me enseña? ¿Y qué dijimos antes? ¿Quién es el que enseña? Un maestro. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros entender las cosas de Dios si no tenemos maestros? Necesitamos tener maestros. ¿Y quién es el primer maestro? Es Dios. Pero también necesitamos los maestros que Dios ha establecido, los que Dios ha autorizado, gente como nosotros, que venimos aquí a compartir hasta donde nuestro conocimiento nos da para hacer este aporte. Entonces, todos los que estamos aquí, todos los que me están oyendo, todos tenemos que tener maestros por encima de nosotros, de quien nosotros aprendemos. Yo no podría estar aquí, por ejemplo, enseñando si yo no hubiera tenido mis maestros. Y tengo varios, no tengo uno o dos, tengo varios. ¿Ves? Entonces, eso es importante. Y vea qué bueno esto, Steve, y las personas que nos están escuchando y viendo. Dice que este era un hombre importante. Sí. Dice que era un ministro de economía de Etiopía, Wow, funcionario poderoso de la reina Candace. O sea, era un hombre importante y sin embargo no se creía que lo sabía todo. Sí. Y vea cómo él aceptó la explicación de Felipe. Muy interesante porque hay personas que son muy preparadas, ¿verdad? En lo natural. Este hombre parece que era alguien del gobierno, alguien importante y muy preparado. Más sin embargo,
No es lo mismo la inteligencia que una persona puede tener en lo natural a una revelación y entendimiento espiritual. Eso es otra cosa. El entendimiento y el conocimiento de lo espiritual no se compra con dinero, ni con inteligencia humana. Eso usted tiene que ser humilde y reconocer que lo necesita y empezar a buscar a Dios. Pero esos son los puntos que siguen. Entonces aquí el principio que queremos compartir es lo que dice este hombre importante. ¿Cómo voy a comprender lo que leo si no tengo quien me lo enseñe o quien me lo explique? O sea, ¿quién será mi maestro para yo poder entenderlo? Necesitamos maestros. Sí. Entonces vamos a la otra diapositiva. Dice Génesis 3, 9 al 11. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Aquí vamos a compartir algo que aprendemos de nuestros maestros que estudiaron con rabinos para ver cómo se ve desde el punto de vista de la Biblia hebrea, que es la original de la pura Torá traída de Israel. Ahí dice que Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Así que voy a leer traduciendo ahí de una vez de la versión hebrea, que lo que Dios le dice ahí al hombre es, ¿qué forma de vivir practicas ahora que no te encuentro como solíamos? Que es la pregunta que Dios le hace a todos los que estaban con él y ahora se han empezado a alejar de él. Mire qué diferente lo dice la traducción hebrea. Aquí dice, ¿dónde estás tú? Pero la traducción hebrea diría, ¿qué forma de vivir practicas ahora que ya no te encuentro como solíamos? Mire qué diferencia, ¿verdad? Ok, eso para empezar. Después dice, es que oí tu voz en el huerto y tuve miedo y es porque estaba desnudo y me escondí. Y mire la pregunta de Dios. Otra vez Dios pregunta. Paréntesis. ¿Quién es el que hace preguntas? Un maestro. Cuando Dios hace preguntas no es para que nosotros le demostremos a Dios cuánto sabemos. El maestro hace preguntas para enseñar. Como cuando un maestro le dice a los alumnos, ¿cuánto era 2 por 2? ¿Usted cree que el maestro no sabe? Claro que sabe, pero ¿cuánto era? Porque él lo que quiere es enseñar, que los estudiantes aprendan. De la misma manera aquí Dios le dice, ¿quién te enseñó? Mire qué preguntilla. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Oiga, vamos a analizar eso aquí en un minuto. ¿Quién te enseñó? La Biblia hebrea lo que dice es, ¿quién te enseñó? ¿Quién te educó? ¿Quién te instruyó? ¿Quién te impartió una mentalidad de desnudez, de limitación, de escasez, una mentalidad de necesidad? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Ahí la palabra desnudo tiene que ver con limitación, con escasez, con necesidad. ¿Quién? Dios le está diciendo a Adán, ¿quién te enseñó eso, Adán? De todas las clases que yo te he dado, yo nunca te dije que tú estabas desnudo, que tú eras un pobrecito necesitado. Yo nunca te dije que tú estabas limitado, nunca. ¿Cuándo te enseñé yo eso? Entonces ahí le dice, ¿quién te enseñó? ¿Quién te educó así? Eso, o sea, lo que Dios está diciendo ahí, el contexto hebreo es, eso que tú me estás diciendo, yo no te lo enseñé, Adán. Yo soy tu maestro, pero eso yo nunca te lo enseñé. ¿De dónde sacaste tú esa forma de pensar? Entonces Adán responde, es que estaba desnudo. Y él le dice, pero ¿quién te enseñó eso? ¿Acaso has comido del árbol que te mandé que no comieras? Ahora, mire todo el estudio. El árbol representa el ministerio del maestro. Eso representa el árbol. Entonces Dios le dice, ¿acaso has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? En otras palabras, ¿acaso te has sentado a los pies de los maestros que yo no te autoricé para que te enseñaran? ¿Acaso has estado escuchando otros maestros que no soy yo? Eso es lo que Dios le está diciendo. Imagínese. ¿Ves? Eso es importante. Entonces ahí está la llamada de atención de Dios y yo creo que tenemos que seguir con el otro para que nos dé tiempo. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo,
Ah, no, eso ya. Si Sigue el quiere otro, pasar. Andy dice, ¿quién es tu maestro? ¿Quién es tu mentor? ¿Quién es el que te instruye? Hoy nos preguntamos a nosotros y a todos los que nos escuchan. Todos a pensar quién es nuestro maestro, quién es el que nos está educando. Porque cuando una persona viene a mí y me dice, no, es que yo no sé, yo no puedo lograr esto, tal cosa, y yo lo veo con esa mentalidad, no es, yo digo, ¿quién le habrá enseñado a este que será un pobrecito eternamente? Cuando es una persona con potencial, con el ADN de Dios adentro suyo. ¿Quién le enseñó a usted que usted es un pobrecito, que usted no puede? ¿Quién le dijo eso a usted? Y Dios diciendo desde el cielo, mire con mi ADN adentro, y ahí cabizbajo todo desanimado. Entonces, esto es importante. Vamos a pasar con los otros porque creo que ahí vienen unas recomendaciones. Dice, otro versículo. Lucas 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ajá. Aquí quiero recalcar esto que pasó. Jesús ahí está recién resucitado. Dice que él se encuentra con unos discípulos. Por ahí ellos al inicio no se dan cuenta que era él. Cuando ya ellos descubren que es él, dice que Jesús les empieza a hablar y les dice, mire, es que era necesario que se cumpliera de mí, del Mesías, todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, mire el recuento que Jesús les está haciendo ahí, una explicación de todo lo que habló Moisés, los profetas y los salmos. Pero luego el verso 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y aquí quiero contar un testimonio rápidamente, a ver si me alcanza solo en un minuto para no tomar mucho tiempo. Y necesita, cuando yo empecé en las cosas de Dios, resulta que a mí nada más me decían, de ahí lea la Biblia, ¿verdad? Entonces yo, pero ¿cómo la leo? ¿Por dónde empiezo? O sea, yo no sabía nada. Entonces la única indicación que me acuerdo que mi mamá me dio fue, empieza a leer los proverbios, porque los proverbios son para jóvenes. Yo me acuerdo que cuando yo empecé en las cosas de Dios, yo empecé a leer los proverbios, pero yo no entendía nada. Yo seguía leyendo, pero no entendía. Entonces yo simplemente los leí todos, pero no entendía. Pero yo los seguía leyendo porque esa fue la indicación que a mí me dieron. Entonces yo creo que seguro Dios desde el cielo dijo, este pobrecito no entiende nada, pero ahí está leyendo. Y yo creo que esa fue la primer cosa correcta que yo hice cuando empecé en las cosas de Dios. Persistir en algo que yo estaba creyendo, que yo estaba buscando. Porque cuando sacamos tiempo para leer, Dios está viendo que a nosotros nos interesa el asunto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser que cuando yo empecé hace años y yo no entendía nada, ahora yo estoy aquí dando una enseñanza? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo pasamos del punto A hasta el punto donde estoy hoy? Con un proceso, pero también con este versículo. Cuando yo descubrí lo que decía ese versículo, que entonces Jesús les abrió el entendimiento a los discípulos para que comprendieran las escrituras. Vea lo que hice. Tomé el versículo y oré y dije, Padre, yo también soy discípulo, yo también soy aprendiz y yo también necesito que tú me abras a mí el entendimiento para comprender las escrituras. Y empecé a hacerlo, y empecé a hacerlo, y empecé a hacerlo, y se lo he pedido por años y por años y por años. Y cada vez que leo las escrituras, mire, le estoy diciendo abiertamente aquí en público, cada vez que leo las escrituras le pido eso, que me abra el entendimiento para comprender las escrituras porque yo necesito más, que me abra el entendimiento más, yo quiero saber más, quiero conocer más. Y cuando una persona puede hacer algo así, necesita demostrarle a Dios con sus propias palabras que quiere, que le interesa, que está apasionado, entonces Dios lo hará como lo hizo con sus discípulos. ¿Qué le parece? Muy bien, amén, así es. Entonces, tú que estás ahí, apasionate por las escrituras, apasionate por escudriñar, pidiéndole al Espíritu Santo que te dé entendimiento. Entonces, vamos a la otra. Sí. Dice, principio fundamental para comprender, Ajá. Convertir los versículos en oraciones. Orar la palabra. Ajá. Vea qué bueno esto, qué excelente. Que es un ejemplo lo que acabo de decir, ¿verdad? Ajá. Lo que yo acabo de hacer es tomar un versículo que es Lucas 24:45 y convertirlo en una oración. Ajá. Si Jesús les abrió el entendimiento a ellos, yo lo convertí en una oración y dije, Padre,
yo también te pido que me abras el entendimiento para comprender las escrituras. Así de simple, tomar un versículo y ver cómo lo puedo convertir en una oración y hacer la oración. Así es, sigamos al otro. Dice, reconocer que necesito sabiduría. Ajá. Eso es muy importante. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ajá. Tenemos que reconocer que nos hace falta sabiduría. Aquí nadie lo sabe todo. Aquí todos necesitamos aprender, todos necesitamos oír más, todos necesitamos maestros, todos. Pero cuando yo le digo a Dios que yo quiero sabiduría, que me dé sabiduría, Dios empieza a verme a mí diferente a todo el montón de gente. Ajá. Porque yo veo que no todo el mundo le está pidiendo sabiduría a Dios. No todo el mundo le está pidiendo estas cosas a Dios. Entonces, cuando una persona empieza a hacer esto de manera sincera, se humilla delante de Dios y dice, Padre, yo quiero que me des sabiduría para la vida, para vivir mejor, yo quiero cambiar y mejorar. Entonces Dios dice, esta persona está saliendo del montón de los llamados para empezar a comportarse como un escogido. Entonces Dios le empieza a conceder sabiduría porque Dios es el más interesado. Creo que ahora sí vienen las recomendaciones ahí, creo. Antes de las recomendaciones, okay. voy a saludar a Ajá. Ivelcita Calderón, a Gloriana Guillén, Carla Pérez, Ángela Blanco, Giselle Güell, Rosa María Mariño. Que Dios les bendiga por estar aquí conectados con nosotros. Ajá. Y seguimos. Seguimos, ahí está. Dice, necesito la palabra para no errar. Mateo 22:29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Esa es la razón por la que erramos tantas veces en la vida. Ajá. Por ignorar la palabra. O sea, nos hemos acostumbrado, increíble, ¿verdad? Es una tragedia ver que nos hemos acostumbrado, ¿verdad?, a vivir lejos de la palabra, a no consultar la palabra para tomar decisiones, para emprender proyectos, para vivir el día a día. Sí, increíble. Entonces, hemos ignorado tanto la palabra que vamos a recordar hoy las palabras de Jesús cuando dijo, yerras tanto en la vida, erras, porque estás ignorando las escrituras, por eso yerras en la vida tanto. Por eso es que las cosas no te salen porque estás dejando de lado mi palabra, mi sabiduría. Y eso es importante. Otro versículo olvidado. Erráis ignorando las escrituras. Por eso es que la gente yerra tanto. Porque estamos ignorando las escrituras. Ajá, y eso lo dijo es. Jesús, eso no lo inventé yo. Sigamos. Otra, ¿cuántas faltan? Ya vienen las recomendaciones. Recomendaciones. Empezar a leer aunque no entendamos para que Dios vea que nos interesa. Muy bueno. Ver a Dios como maestro. Ajá, esa es la Tenemos que tener maestros de quien podamos aprender. Ajá. Devolvámonos ahí para verlas otra vez. Número 1, tenemos que empezar a leer, ¿verdad? Para que Dios vea que nos interesa, le estamos demostrando interés. Segundo, empezar a ver a Dios como maestro, porque casi nunca nos habían dicho que había que verlo así. Y tener otros maestros de quien podamos aprender. Sigamos. Dice, tenemos que convertirnos en buscadores de la sabiduría, nunca pensar que ya sabemos lo suficiente, eso es un error en el reino de Dios. Leer más las escrituras y libros de temas de nuestro interés. Sí, muy importante porque hay gente que piensa que ya 5, 10, 15 añillos de ir a la iglesia y piensan que ya saben cómo es el asunto, ya quieren estar a cargos de grupos y de todo, no. Aquí nadie sabe mucho, aquí todos estamos en situación de estudiante, de discípulo y siempre tenemos que tener maestros de quien aprender. Tomar versículos y hacerlos oraciones como el ejemplo que y pusimos, ser estudiantes permanentes. O sea, hágase de cuentas que usted es un discípulo, que fue lo que Jesús dijo que significa ser estudiante. Y somos estudiantes desde ahora hasta que nos llegue la hora o hasta que el Mesías venga. Pero permanentemente somos estudiantes. Tenemos que tener esa mentalidad de ser estudiantes permanentemente. Bueno, apenas nos alcanzó el tiempo. Así que bueno, les bendecimos en el nombre de Jesús a todas las personas y que esta palabra sea de mucha edificación y mucha fortaleza y mucha enseñanza. Gracias, Steve. Con mucho gusto. Y nos vemos en el próximo programa en el Monte de la Gracia y un abrazo aquí desde Radio Costa Rica para todos. Hasta luego. El Señor